un par de segundos, un par de minutos, siguen entrando bastantes participantes y principalmente les agradecemos la puntualidad a los que sí llegaron temprano. Muy bien, comenzamos con la presentación. El detonante de la reforma. Hay que primero tener bastante claro que esta reforma nace del abuso y no del uso de la figura de la subcontratación. Es decir, la subcontratación bien llevada en México pues puede ayudar a optimizar cargas administrativas, a optimizar cargas operativas o incluso la misma carga de producción que en su caso pueden llegar a tener las empresas. Esta reforma fue publicada el 23 de abril de 2021, en el cual se modifican 7 leyes federales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Fiscal de la Federación, dando un total de 12 artículos reformados, 15 artículos adicionados y 6 artículos derogados, dando un total de 33 artículos entre modificados, adicionados y derogados. Precisar también que esta reforma ve su impulso a través de la firma del TEMEC. ¿Qué es el TEMEC? Básicamente en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual entró en vigor a partir del 1 de julio del 2020, en donde se incluye un capítulo laboral que busca mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores en México. Básicamente, con ese tratado se intenta reducir la migración de los trabajadores hacia los países vecinos y fortalecer las condiciones laborales de los trabajadores. Es así que en el periodo del ejercicio 2020 se promovieron más de 18 iniciativas de reforma a las leyes laborales, a la ley laboral. Ahora bien, punto clave y medular de la reforma es distinguir entre estas tres figuras: la subcontratación, la prestación de servicios de naturaleza civil o mercantil, no laborales, y la prestación de servicios especializados u obras especializadas, que son los que surgen derivados de esta reforma. ¿Cómo los podemos distinguir? Precisamente aquí les traigo 3 bloques en donde verdaderamente se distinguen y se mencionan las características de cada una de estas figuras. Empezando por la subcontratación. La subcontratación se vio nacer o vio su regulación a partir del ejercicio 2012, el año 2012, bajo el gobierno de Felipe Calderón, en donde surgieron los famosos artículos 15A, 15B, 15C, 15D, en donde básicamente se establece la regulación de la figura. Y se entiende por subcontratación cuando un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia en favor de un contratante. Es decir, la persona que en su caso va a prestar el servicio va a poner a sus trabajadores a disposición del contratante para llevar a cabo un fin determinado. La premisa es que hasta ese momento no se podían hacer por el total de actividades iguales o similares al centro de trabajo. Es decir, estaba prohibido subcontratar el total de la operación de nuestra empresa y se debería de justificar por el carácter especializado. El punto fino de la parte de la subcontratación es la disposición del personal, que tiene precisamente por ahí ciertos tintes de la llamada subordinación, vamos a llamarlo en ese sentido, seguimiento de indicaciones. Enseguida tenemos la parte de las regulaciones que fueron motivo precisamente del abuso de la figura. Regulaciones por parte de quién, por parte del Seguro Social, por parte del SAT, y en su caso, pues, de las dependencias que fueran de alguna forma correspondientes, como es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, al haber un abuso de esta figura, detectando que ha habido omisión de cuotas, omisión de pago de retenciones, omisión de entero de impuestos estatales, hablando del 2% sobre nóminas, según el porcentaje que en el Estado se designe, estas instituciones crearon estrategias para regular precisamente el tema de la subcontratación, en donde para poder acreditar, para poder deducir, para poder hacer deducible esas partidas para efectos fiscales, había que proporcionar a la empresa contratante el pago de las cuotas efectuadas ante el Seguro Social, el pago del impuesto al valor agregado trasladado y enterado a la Federación, la emisión de los comprobantes, que en su caso corresponde a la nómina, y un sinfín de requisitos que ayudaban a materializar precisamente
esa prestación del servicio y corroborar que el esquema que teníamos de subcontratación era un esquema sano y no un esquema agresivo, como lo denomina la autoridad fiscal. Adicionalmente, otra particularidad que ven a ser por allí en años pasados es la retención del 6% de IVA. Dicha retención tiene precisamente su punto fino en la disposición del personal, hablando del artículo 1A, fracción cuarta de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Es el que nos regula esa retención. Entonces, ya que tenemos clara precisamente qué es la parte de la subcontratación, el elemento que lo configura, veremos aparte y el nacimiento de la figura de prestación de servicios especializados u obras especializadas, que es básicamente lo que viene a reemplazar, a regular la parte de la subcontratación, cuyas características, ¿cuáles son? Es que el servicio prestado no puede formar parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de los servicios. Es decir, no se pueden dedicar a lo mismo. Se tiene que contar con el registro en el padrón REPSE, que lo veremos más adelante, las particularidades, las novedades en torno a este registro, y en caso de grupos empresariales también serán tratados como servicios especializados. El tema de grupos empresariales, pues creo que para ahondar un poquito más en el tema, se entiende por grupo empresarial de acuerdo a la Ley del Mercado de Valores, artículo fracción 2, que nos indica que se entiende por grupo empresarial cualquier grupo de personas que tengan una participación directa o indirecta dentro del control de la sociedad. Otra particularidad más es que la prestación de servicios especializados, los prestadores de servicios especializados estarán presentando avisos cuatrimestrales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y ante el INFONAVIT. Y verán su punto fino, la parte fina de toda esta parte de la reforma es el contrato. Eso es lo que nos va a llevar a precisamente tener una correcta regulación de cualquiera de estas tres figuras. Y por último, la prestación de servicios. Que la prestación de servicios pues queda completamente fuera de lo que refiere la parte de la reforma, que tiene tintes meramente laborales y se encarga de regular precisamente todo el tema laboral y toda la parte de la disposición de personal. En donde por la prestación de servicios tenemos que dividirla por esas dos características, que son la prestación de servicios de naturaleza civil y la prestación de servicios de naturaleza mercantil. Importantísimo distinguir entre subcontratación, prestación de servicios especializados u obras especializadas y la prestación de servicios. Importante precisar y mencionar que la prestación de servicios tenemos que configurar que no exista una disposición de personal para no caer y que no nos regresen a precisamente un carácter especializado. ¿Cómo lo podemos verificar todo ese tipo de información? Precisamente con el contrato. Es en donde, a partir de este momento, precisamos subcontratación, queda prohibida, se regula la subcontratación, porque también se denomina así para efectos laborales, subcontratación de prestación de servicios especializados u obras especializadas. Esa es la parte que queda regulada, y lo que queda fuera por parte de la reforma son las prestaciones de servicios, ya sea de naturaleza civil o de naturaleza mercantil. Ahora bien, ¿qué efectos son los que nos repercuten en cada una de nuestras empresas? Verdaderamente tenemos que hacer un diagnóstico preciso en donde analicemos precisamente cada uno de estos puntos que están viendo en su pantalla. El primero de ellos es el análisis del modelo de negocio. ¿Cómo está operando mi empresa actualmente? Muy bien, si sabemos que la parte del modelo de negocio es de alguna forma la estructura que de alguna forma nos hace tener ciertamente pues, nuestros beneficios económicos, realmente nuestro rendimiento, nuestras ganancias, debemos de analizar cómo estamos llevando a cabo precisamente esas operaciones. ¿Por qué? Porque hay empresas que realizaban la subcontratación de personal para poder llevar a cabo su actividad. Inmediatamente tenemos que empezar a hacer nuestro diagnóstico para verificar que en dónde precisamente nos puede repercutir la reforma laboral. Analizar si se debe de realizar una sustitución patronal. ¿Qué quiere decir esto? Traspasar a los trabajadores a la empresa en donde efectivamente laboran. Hablando de empresas que tienen la particularidad del outsourcing, que es la prestación de servicios por parte de terceros, y la parte del insourcing, que es la prestación de servicios con parte de elementos propios de un mismo grupo empresarial. Ahora bien, también tenemos que analizar precisamente el acotar el objeto social. ¿Por qué analizar si es viable analizar, acotar el objeto social? Como lo comenté en la diapositiva anterior, voy a regresar un poco. En la prestación de servicios u obras especializadas,
no se pueden dedicar a la misma actividad. En ese sentido, en los grupos empresariales o en cualquier tipo de proveedor que podamos llegar a recibir y se acredite o de alguna forma se manifieste como un proveedor de servicios especializados, pues puede dedicarse a la misma actividad que nosotros y entonces no serviría de nada en ese sentido. Hay que revisar, ojo, lo vuelvo a repetir, precisamente el cómo se realizan las operaciones, el cómo está estructurado el contrato y precisamente cómo va a ser realizado el entregable. Análisis de aportar el objeto social precisamente para ver si tenemos objetos sociales muy amplios, dado que se estila mucho en el medio que se tengan objetos sociales con bastantes puntos en los cuales pueden desarrollar sus actividades y el objeto social pues básicamente son amplísimos. Análisis de las operaciones actuales. Como lo comenté, ¿qué proveedores tendrán que, en su caso, proporcionar el registro? Esto de acuerdo a qué? A su grado de especialización. Saber si realmente nuestro proveedor irá a nuestras instalaciones, hará, precisamente dispondremos del personal y precisamente realizará una prestación de un servicio distinto al que de alguna forma estamos desarrollando nosotros para la atención de nuestros ingresos. Precisar el ejemplo que ya hoy por hoy, del 23 de abril al día que estamos, el día de hoy, 25 de 19 de agosto, tenemos que el ejemplo más claro que tenemos en ese sentido es el ejemplo de los proveedores de servicios de limpieza, ¿no? Es el ejemplo más común que podemos aterrizar en ese sentido. También analizar los contratos celebrados presentes y futuros, que en su caso correspondan, sobre precisamente nosotros estamos participando y vamos a revisar las operaciones que tenemos con nuestros proveedores. También vamos a tener operaciones que tenemos que realizar y verificar con nuestros clientes. Hay bastantes industrias que ya se han manifestado al respecto, donde se han emitido algunos comunicados para esclarecer la postura de qué es lo que tendría que ser el gremio en ese sentido. Así como revisar la obtención en su caso, si vamos a hacer el trámite para la obtención del registro en el padrón de servicios especializados. Las fechas que son bastante importantes para el cumplimiento de las disposiciones que en su caso sean aplicables. Lo estamos dividiendo en 3 módulos, el tema de inicio de vigencia y fundamento, e iniciando por la parte fiscal. El Código Fiscal de la Federación, la Ley de Impuestos sobre la Renta y la Ley de Impuestos al Valor Agregado, lo pueden visualizar en pantalla. Su inicio de vigencia, de acuerdo a la disposición primera transitoria del decreto publicado precisamente como lo comentamos el 23 de abril, inicia su vigencia a partir del 1 de agosto. Para todo el tema de laboral y seguridad social, iniciaron su vigencia a partir del 24 de abril, al día siguiente de la publicación de ese decreto. Ojo ahí, también hay una disposición en el artículo 6º y 7º transitorio para la parte del Seguro Social y para la parte del Infonavit, que da un plazo de 90 días adicionales para el cumplimiento de dichas disposiciones. En el caso, lo veremos un poquito más adelante, de tema laboral, para la obtención del registro, son 90 días posteriores a la publicación de las reglas de carácter general, que en su caso sean aplicables para la obtención del registro. Voy a adelantarme un poquito con la presentación. La publicación del decreto y el inicio de su vigencia fue el 23, inicia vigencia el 24, y a partir de allí la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tuvo 30 días para emitir las reglas de carácter general que puedan llegar a regular el registro en el padrón del tipo REPS. Entonces, se publicaron las reglas el 24 de mayo y a partir de ahí corrió un plazo de 90 días para la obtención del registro de servicio especializado. Todo el tema gubernamental se fue hasta el ejercicio 2022, precisamente todos los mismos efectos, pero para el sector gobierno se fue para el año 2022. Entonces tenemos diferentes tipos de plazo. El primero de ellos es el inicio de vigencia para temas fiscales a partir del 1 de agosto, a partir del 23 de julio, que fue para todo el tema de sustitución patronal, y a partir del 23 de agosto para todo el tema de la obtención del registro REPS. Estamos a qué fechas y pues aún hoy el paquete ha sido bastante complicado y el porcentaje de éxito para el registro de la plataforma de servicio especializado ha sido muy bajo. Por esa razón se publicó precisamente una prórroga que se publicó el 31 de julio del presente año, la cual mandó todos estos efectos, los novó o le dio una ampliación al plazo al mes de septiembre. Es decir, todo eso que acabamos de ver, el inicio de la vigencia del 1 de agosto, de las disposiciones fiscales y toda la modificación, reforma y derogación de artículos, se fue para el 1 de septiembre. Todo el tema de sustitución patronal, obtención del registro de tipo REPS,
se fue para el 1 de septiembre. Eso es básicamente parte de las novedades claves que tenemos el día de hoy que ofrecer. Entonces, se amplía un mes más la obtención del registro y la posibilidad de obtenerlo para estar de alguna forma correctamente regulados. Repasando, ¿qué es lo que queda prohibido? La subcontratación de personal. ¿Qué es lo que sí puede de alguna forma realizarse? Las agencias de empleo. ¿Qué es, reiterando, qué es lo que queda prohibido? La subcontratación de personal, el uso de personal y contratar servicios relacionados con el objeto social o la actividad preponderante del contratante. ¿Qué es lo que sí está permitido? La subcontratación de servicios especializados o especializadas, siempre y cuando no formen parte de la actividad preponderante de las empresas contratantes. Y si están permitidas las agencias de empleo, dado que se entiende que el trabajador pues, va a ser realmente perteneciente a la empresa que contrata a la agencia. Nos vamos por la parte del padrón, para hacer un poquito más ágil la presentación. El padrón tiene vigencia de 3 años y se tienen 20 días hábiles para recibir una respuesta por parte de la autoridad y 3 días más para que la autoridad formule una resolución. En caso de que la autoridad no formule una resolución, se tiene y se considera que se tiene una afirmativa ficta en ese sentido. ¿Cuál es el procedimiento para la obtención del registro? Son básicamente 10 pasos, es una plataforma bastante intuitiva. En la plataforma del registro para la prestación de servicios especializados, vamos a ir por sus siglas del tema REPSE. El paso número 1 será identificarnos con nuestra firma electrónica. Vamos a ingresar al portal, ingresamos nueva solicitud de registro e ingresamos nuestra firma electrónica para poder ingresar a hacer el llenado de la solicitud. El paso número 2 se llenan generales de la empresa solicitante, tanto como datos del representante legal y nombre de la empresa. Paso número 3, por aquí ya vamos a tener una validación de nuestras opiniones de cumplimiento, ya sea del SAT, del Seguro Social o bien del Infonavit. Teniendo en cuenta precisamente esas particularidades, es buen momento para que hagamos un análisis en donde tengamos precisamente el correcto cumplimiento de cada una de estas disposiciones para las empresas que así decidan iniciar su registro en la plataforma de REPSE. Entonces, si no tenemos una opinión positiva en cada una de estas instituciones, las cuales tienen una vinculación directa precisamente con el programa, pues no podremos obtener el registro. Una vez que el registro es favorable, añadimos los datos que correspondan al acta constitutiva, datos como que correspondan a la parte del fedatario público, la fecha de protocolización del acta y demás información base. Si lo observan, pues es bastante intuitivo. A continuación, se transcribe el objeto del solicitante, es una transcripción literal del objeto social y en su caso también se añade por allí el documento correspondiente. Para continuar con registrar las actividades que van a tener el carácter de especializadas, cada una de las actividades de acuerdo al catálogo que por ahí se menciona. Adicionalmente, por cada una de las actividades vamos a estar llenando un cuestionario en donde vamos a estar de alguna forma definiendo cuántos trabajadores por medio tenemos por esa actividad que vamos a prestar con el carácter especializado, con qué frecuencia vamos a estar haciendo nuestros pagos de nóminas y con qué frecuencia vamos a estar realizando nuestro timbrado de comprobantes. Esto con la finalidad de que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tenga los elementos para poder realizar las revisiones correspondientes. Adicionalmente, vamos a añadir nuestro registro patronal que tengamos del Seguro Social. Vamos a añadir por allí nuestro registro que en su caso corresponde de acuerdo al centro de trabajo que corresponde. Vamos a parametrar todo el tema de lo que tengamos de acuerdo a nuestro domicilio fiscal del solicitante, en donde pues, podemos señalar nuestro domicilio que tengamos que sea objeto precisamente de la prestación de servicios especializados y vamos a añadirlo en ese mapa. Documentación adicional, documentación base, identificaciones, constancias y demás, ¿no? Es hablado con la parte del resto del acta constitutiva que en su caso corresponda. Para, por último, enviar la solicitud a través de ese mismo portal y obtener una respuesta por correo electrónico si fue afirmativo o fue denegado el registro en el padrón de servicios especializados. Recordar, son 20 días hábiles para que la autoridad, en este caso la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, nos responda si es afirmativo o no es afirmativo. Si no responde, son 20 días y 3 días más para que la autoridad formule una resolución y en su caso, si no se recibe, tendremos una afirmativa ficta de registro en ese padrón. Hablando de multas, bastante concreto, el no permitir una inspección por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social abarca desde 250 a 5,000 UVs. Hablando en pesos, de 22,000 pesos a cerca de $500,000 de pesos. Hablando de realizar la subcontratación de personal, aquí lo que ya está prohibido
En este sentido, estamos hablando de 2,000 a 50,000 UMAS, lo que nos lleva alrededor de 180,000 pesos a alrededor de 4,5 millones de pesos. Las multas son realmente, especialmente de cuidado, y tenemos que tener bastante presente este tema por el cumplimiento y evitarnos cualquier tipo de sanción al respecto. Hablando por temas de IMSS y Fonavit, ¿qué es lo que reconoce precisamente esta reforma? ¿Cuáles son los cambios? Básicamente, aquí los tienen. Se reconocen los servicios especializados y las obras especializadas que cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley Federal del Trabajo, es decir, se renuevan por ahí también los 15 de la Ley del Seguro Social, que iban de la par con la parte de la Ley Laboral. Se establece responsabilidad solidaria respecto a las contribuciones de seguridad social. ¿Qué quiere decir esto? Al momento de migrar a los trabajadores a la nueva empresa generadora de utilidades, para el caso del Seguro Social, tenemos una responsabilidad solidaria de la empresa que deja a los trabajadores con la nueva empresa de un periodo de 6 meses. Para el Infonavit es un periodo de solamente 3 meses de responsabilidad solidaria de la empresa anterior. ¿Hablando de qué? Hablando de omisiones y créditos fiscales que en su caso pueden llegar a resultar. Y se precisa también que la persona físico-moral que preste servicios u obras especializadas deben proporcionar cuatrimestralmente la información de sus contratos los días 17 del mes de enero, mayo y septiembre. Los que están un poquito más familiarizados con el tema de subcontratación entenderán que antes se presentaban avisos trimestrales al Seguro Social, una disposición que pues, de alguna forma no tuvo tanto éxito. Había muchas que sí lo cumplían, otras que no tanto. En esta ocasión se transforma y ahora se presentarán mediante avisos cuatrimestrales. Plazos previstos, ya lo vimos, esos efectos se van al mes de septiembre, pero teníamos la obligación de proporcionar toda la información al instituto el 23 de julio. Esos plazos pues ya de alguna forma traspasaron, ¿no? Tenemos esta prórroga hasta el mes de septiembre que nos ayuda precisamente a darle cumplimiento a esas disposiciones. Hablando de sustitución patronal, muy bien, si ya hicimos nuestro diagnóstico, ya terminamos que tenemos que entrar en una sustitución patronal, la sustitución patronal puede verse mediante 2 líneas. La primera de ellas es a través de la plataforma virtual, hablando del escritorio virtual, y la segunda de ellas es a través de la subdelegación. Dicha sustitución patronal debe ser comunicada al Instituto Mexicano del Seguro Social a través de, como lo establece el artículo 16 del reglamento propio en materia, en donde nos dice que tenemos que comunicar esa sustitución al instituto. ¿Cómo se hace el trámite de una forma simplificada? Bueno, se estableció un comunicado por parte del Seguro Social en donde se precisó que a través de 5 puntos se podía de alguna forma realizar el trámite de sustitución patronal. El primero de ellos es ingresando con la firma electrónica, el segundo, ajustando el escrito de sustitución patronal, el tercero, avisando con la FIL 0 que va a haber una modificación en la parte del registro, acompañarlo con documentación que en su caso corresponda, en donde se avisó a los trabajadores que iba a haber una sustitución patronal, y adjuntando en su caso el convenio de subrogación de cuotas, que es lo que se utiliza en la parte, o se ha visto mayormente en la parte del gobierno, en donde de alguna forma realizan parte de esas cuotas patronales, ¿no? Que esos son particularidades. Hablando de trámite presencial, bueno, pues básicamente son los mismos requisitos, solamente pues hay que acreditar la personalidad con la que se acude a promover el trámite. ¿Hablando de quién? Pues del representante legal. En ese sentido, se requiere el documento para acreditar precisamente la personalidad de patrón persona física. Ya estamos hablando del tema de tarjeta patronal y todo el tema del poder que en su caso corresponda, el tema de la identificación, la CUR, el RFC, y lo mismo caso que los puntos anteriores. Los registros, el escrito comunicando la sustitución patronal, la FIL 01, el aviso de modificación de las empresas para el seguro de riesgo de trabajo, y en su caso corresponde el convenio de subrogación de cuotas. Entre uno y otro trámite, hemos visto en la práctica que es más fácil promover el trámite a través de la subdelegación. El tema a través de internet pues es muy complicado, básicamente de momento imposible. Aspectos fiscales. ¿Qué es lo que tenemos en ese sentido de modificaciones por aspectos fiscales? La nueva reforma en temas de las disposiciones. Se crea el artículo 15D del Código Fiscal de la Federación, en el cual básicamente nos indica que no se van a dar efectos fiscales de deducción o acreditamiento al pago de contraprestaciones realizadas por concepto de subcontratación, lo que ya comentamos al principio. Lo que tenemos que tener claro desde el principio, no está permitida la subcontratación, sí está permitida la subcontratación de servicios especializados. Entonces, al no estar permitida, pues no vamos a tener un efecto de deducción y un efecto de acreditamiento. Y tampoco se va a dar un efecto de deducción y acreditamiento
cuando los trabajadores que el contratista proporciona originalmente hayan sido trabajadores del contratante. Suena un poquito trabalenguas, pero no es otra cosa más que si el contratante de alguna forma da de baja a sus trabajadores y se van para la parte del contratista y el contratista con esos mismos trabajadores le presta los servicios, ese efecto se va a considerar que no va a tener una deducción y un acreditamiento. Y también cuando los trabajadores que provea o ponga a disposición el contratista abarquen las actividades preponderantes del contratante. Por lo que, pues tenemos que tener bastante cuidado, precisamente como lo mencionamos al inicio de la presentación, de realizar un análisis puntual de nuestras operaciones. Adicionalmente, en una interpretación conjunta del artículo 27, fracción 5, que fue la modificación, y el artículo fracción 5, fracción 2 de la ley del impuesto al valor agregado, pues los requisitos para que sea deducible y acreditable el gasto es la parte de obtener del contratista copia de los comprobantes fiscales para el pago de los salarios, los recibos que en su caso correspondan de las cuotas obrero-patronales, los recibos de la nómina, y en su caso también la copia también del impuesto federal pagado y que conste que fue trasladado y enterado a la federación del impuesto al valor agregado que en su caso corresponde. Esas son de alguna forma las novedades que se tienen en ese sentido por materia fiscal, pero también precisar que ya se venían haciendo. Esos son un tipo de regulaciones que ya se venían haciendo por la figura de subcontratación, pero que ahora han sido de alguna forma traspoladas para adaptarlas y acoplarlas a todo este marco de servicios especializados y dejar fuera a la subcontratación de la cual se vio tan abusada esa figura. Acciones fiscales a considerar, muy bien, son las siguientes. Que todos los documentos cuenten con fecha cierta. Esto viene de una tesis que precisamente se publicó por ahí desde el ejercicio 2019, en donde precisamente hay que darle fe pública a todos nuestros documentos para que conste la fecha cierta. En ese sentido, ya hablando de una certificación, una ratificación de firmas o bien una protocolización del documento. Que exista una razón de negocio en las operaciones. Eso es bastante clave para precisamente pues, llevar a buen puerto todo este tema de la reforma. Es decir, que haya coherencia en las operaciones. Que desde la forma contractual y desde cómo se obtiene la parte del, ya estamos hablando del beneficio económico, el beneficio fiscal, haya coherencia en las operaciones. Que se tenga un integral del servicio realizado. Creo que esto lo hemos dicho en bastantes foros, en bastantes webinars, en ese sentido, y en el medio es algo que está muy puntualizado, es cómo está soportando la operación, ¿para qué? Para demostrar precisamente la materialidad de las operaciones. Y el punto fino también de todo este tipo de operaciones es que el prestador de servicios no incurra en los supuestos del artículo 69b, porque podemos estar en el umbral de tener nuestro registro de servicio especializado, pero no significa que la operación ya esté blindada o que ya esté libre de cualquier situación. Tenemos una regulación ciertamente por parte de la autoridad fiscal y tenemos que cuidar que precisamente esa empresa que nos está realizando un servicio tenga activos, personal y elementos propios suficientes para brindar los bienes y servicios, además de estar localizado. Esas son básicamente la recomendación en tema de novedades y lo que tenemos que cuidar especialmente con tema de esta reforma, ¿no? Ahora pasaremos al bloque de preguntas, que por acá nuestro staff estaba apuntando todas las preguntas que estaban por aquí poniendo en nuestra cajita de preguntas. Vamos por aquí a darles lectura, ¿no? La primera de ellas es, por aquí creo que nos perdimos un poquito en la presentación, dice, ¿en cuánto tiempo puedo obtener el registro? Estamos hablando de 20 días hábiles. Aquí hay una particularidad en ese sentido, porque ya nos hemos encontrado situaciones en donde algunos de nuestros clientes, nuestros amigos, están promoviendo el trámite y después el trámite puede ser de alguna forma resuelto por parte de la autoridad. Al día siguiente, dentro de 2 días, tiene 20 días la autoridad para poder de alguna forma responder. Pero todo eso tiene que ser cuidado de ser obtenido a más tardar el 1 de septiembre. Dice, ¿puedo dar de alta y baja a mis trabajadores y con eso solucionar el tema de la sustitución? Básicamente el tema de la sustitución es un tema bastante delicado, es un tema que tiene que ser promovido y primero avisado a los trabajadores y segundo avisado al Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde que precisamente se va a promover una sustitución patronal. No es suficiente realizar una alta y una baja directa. Desde luego, cada caso es un caso particular y hay que analizar precisamente las operaciones y en qué caso se encuentra la empresa. Pero siempre con el deber ser de conducirnos por el camino de la normatividad.
Creo que ya no hay más preguntas. No, aquí teníamos nada más estas dos. Muy bien, espero que esta sesión haya sido informativa para ustedes. En caso de tener alguna duda, por favor, no duden en contactarnos. Tenemos nuestro departamento fiscal y nuestro departamento legal a sus órdenes para cualquier revisión a sus empresas que en su caso consideren conveniente. Me despido, que estén muy bien. Un abrazo grande para todos.